Bueno muchachos, entonces aquí en la segunda sesión de sobrecarga tenemos entonces el concepto de sobrecarga de operadores. Ya vamos a ver sobrecarga de un operador, de dos operadores. Y pues realmente esta parte es un concepto elegante que uno le puede aportar principalmente pues a las implementaciones de sus clases, porque por general las clases, si bien digamos es un poquito más compleja la implementación, por decirlo así, o más larga, pero se va a ver mucho más elegante la clase, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Eh, por lo general cuando hacemos la operación, por ejemplo C igual a más B, entonces aquí vemos que hay dos operadores involucrados, el operador igual y el operador más, ¿cierto? Realmente lo que pasa es que uno hace ahí es invocar funciones, ¿cierto? Invocar funciones que igualan, invocar funciones que suman, ¿cierto? Pasa que están, vamos a decirlas, comprimidas, o la invocación de la función se hace no a través del llamado con el nombre de la función, sino con un operador, ¿cierto? Que vemos cosas como estas, ¿cierto? A más B, a más A igual a más B, a más B, a más B igual a A. Bueno, podemos ver cualquier complejidad, cualquier operación que podamos establecer en cualquier función, ¿cierto? Igual, estas no están definidas por defecto para las clases, ¿cierto? Ya los tipos de datos como los enteros, los dobles las tienen definidos, por eso yo puedo hacer sumas de enteros, sumas de dobles, etcétera, porque ya alguien se tomó la tarea pues, de hacer esa definición. En el caso de que nosotros queramos hacer nuestras clases, ¿sí? Pues la idea es que podemos llegar a un punto que vamos a necesitar esto, ¿cierto? Supongan, por ejemplo, que implementáramos una clase que suma números complejos para poder verificar que el entendimiento de los números complejos está siendo correcto, pues entonces yo voy a tener que ser el que defina cómo se suman, cómo se restan y en general cómo se opera entre ellos, ¿cierto? Realmente lo que pasa cuando yo hago la invocación de un operador, se está invocando una función que está junto pues, a una palabra reservada que es operator. Operator, y pegado a ella pues está el operador que uno vaya a invocar, o en este caso a sobrecargar, ¿cierto? Entonces ya podemos ir como inferir que pues básicamente es una función, lo único es que se utiliza una palabra reservada y el operador que yo quiero sobrecargar, ¿cierto? Ahora, la sobrecarga de un operador, bueno, vamos a ver más adelante, aquí está lo que ya les acabo de decir. ¿Cuál operador puedo sobrecargar? Pues en teoría todos. Vamos a ver que hay unas excepciones, pues porque ya están definidos como reservados para el sistema, entonces no los puedo sobrecargar porque ya tienen una funcionalidad específica, ¿cierto? Por ejemplo, el operador punto, ¿cierto? Sabemos que sirve para tener acceso a los atributos y métodos de una clase. Entonces ese operador, por ejemplo, no se puede sobrecargar, pero en general todos se pueden sobrecargar. ¿Qué puedo poner ya? Pues tengo libertad de hacer lo que se me dé la gana, ¿cierto? Funciona como una función normal. ¿Ok? Aquí vemos entonces qué es lo que se hace para poder llegar desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Entonces en general, si yo lo que hago es que una instancia de una clase es igual a una instancia de una clase más otra instancia de otra clase, pues yo podría hacerlo de esta forma, ¿cierto? Realmente lo que estoy haciendo es diciéndole que C3, por favor, cópiele, perdón, el resultado de invocar el método suma de la clase C1 con parámetro de entrada C2, ¿cierto? Entonces, claro, sí, como uno puede decir, pues qué va eso, ¿cierto? Está como, para que enredar tanto eso, estamos hablando de una suma.
pero realmente pues nosotros estamos muy acostumbrados a usarlo así, pero realmente por dentro de la implementación está definida de esta manera, ¿sí? Entonces no se llama suma, sino que lo que se utiliza es, insisto, la palabra reservada operator y el operador que sea sobrecargar. Entonces vemos que dentro de la clase C1 debe haber un método que se llama operator más y debe recibir como parámetro de entrada una instancia de la misma clase, ¿sí? ¿Con qué objeto? Pues ya dijimos que, digamos que sea más elegante, aunque pues vemos que, puede decirse, alarga un poquito la implementación, pero es mucho más elegante, pues como vimos anteriormente, tener C sub 3 igual a C sub 1 más C sub 2. Que decir C sub 3 igual a C sub 1 punto suma entre paréntesis C sub 2. Es mucho más fácil de entender esto que esto, que va pues en pro de la intuitividad y que el usuario final pues no necesite pensar mucho, vamos a decir, analizar mucho el código para poder utilizarlo. Ok. Entonces hay dos clases de sobrecargas, la sobrecarga de un operador y la sobrecarga de dos operadores. Vamos a ver entonces qué es la sobrecarga de un operador. Puede resultar un poquito enredado al principio, pero es un concepto muy sencillo. Entonces, operaciones unitarias, es decir, que la operación se aplica, la sobrecarga de un operador se aplica sobre el mismo objeto, o sea, la operación se hace internamente, ¿cierto? Como el más igual, el menos igual, todas estas que vemos acá, operador más más, operador menos menos, ¿cierto? Operadores de incremento. Lo que les decía entonces, lo que quiere decir que son operadores de un operador, realizan modificaciones sobre los mismos objetos que llaman dicha función. Ya vamos a ver. Con un ejemplo, entonces aquí tenemos algo interesante, que también surgen preguntas, ¿cierto? Que son los operadores de preincremento y posincremento. ¿Por qué? Pues el operador de preincremento y posincremento es el mismo, ¿cierto? Más más. La diferencia para que sea de preincremento es que va antes del objeto sobre el cual se va a operar o después del objeto sobre el cual se va a operar. Pero aquí nos dijeron que la manera de definir sobrecargar el operador era utilizar la palabra reservada operator y el operador. Entonces, ¿qué pensaría uno? Para definir el de preincremento lo pongo acá y para definir el de posincremento lo pongo acá. La respuesta es no, ¿cierto? No, porque la sintaxis es estricta en que primero va la palabra reservada operator y después el operador. Entonces, de alguna forma se tiene que resolver ese problemita del pre y del post. Ahorita vamos a ver cómo, ¿cierto? Entonces, para que se lo pregunten. Pero ok, entonces aquí tenemos un ejemplo de una clase contador con atributos privados x y y, dos enteros. Tenemos un constructor sobrecargado, métodos get para x y y, método set para x y y, el método incrementar y el método que corresponde al operador más más sobrecargado. En este caso vamos a ver que corresponde al método del operador preincremento, ¿sí? Entonces aquí tenemos las definiciones. Ya no es nada complejo para ustedes de entender. Implementaciones de cada una de esas funciones. Aquí viene entonces la definición de la sobrecarga del operador. Como se pueden dar cuenta, pues ya de sobrecargar un operador, pues es una función cualquiera, o sea que yo creo que es que se me dé la gana. El operador de incremento por defecto, pues el incremento está definido en 1, pero como se pueden dar cuenta, aquí quiero que x incremente en 2 y y se incremente en 4. Podría hacerlo si me da la gana, incluso podría multiplicarlos o elevarlos al cuadrado, o dividirlos o restarlos o cambiarles de signo, lo que sea. Es una función. En este caso, pues obviamente debe ser algo más o menos compatible con la naturaleza y la sintaxis del operador, ¿sí? Adelante, pues la naturaleza de esto no es como confundir, entonces que lo me resta y que lo que resta además puede hacer, pero no es como muy práctico hacerlo. Ok, entonces simplemente aquí un ejemplo de un instanciamiento de clase contador que definimos.
y llamo al método incrementar por un lado, que como nos dimos cuenta, el método incrementar realmente hace en este caso lo mismo que el método del operador, que es decir, incrementar a x en 2, a y en 4, y aquí también lo mismo. O sea que si llamo a esto e inspecciono los valores de x y y, pues pasan a ser 2 y 4 porque igual ellos inician en 0. Y si después utilizo el operador de preincremento, por ejemplo, más myContador, fíjense que myContador es la instancia de la clase contador, y vuelvo a inspeccionar el valor de las variables, pues van a ser duplicadas o incrementada x en 2 y y en 4, ¿cierto? Si volviera a llamarlo, pues entonces ya pueden saber qué valor podría tener. Entonces fíjense que es mucho más bonito, mucho más elegante esto que esto, ¿cierto? Además, pues para utilizarlo, piensen nomás para escribirlo, pues es mucho más rápido escribir esto que esto. Pero hacen exactamente lo mismo. Ahora, por lo general, ¿cierto? En la mayoría de los casos no se desea operar sobre los mismos métodos de la clase, o sea, a veces sí, pero la idea también es que cuando se llame un operador se retorne un objeto del mismo tipo con las modificaciones realizadas, ¿cierto? Para poder hacer el caso de que vimos ahorita, por ejemplo, de que c sub 3 es igual a más c sub 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí es claro que tengo que retornar ¿qué? Un objeto del mismo tipo, pues para poder operar de ese tipo, hacer ese tipo de operaciones. La idea sería entonces hacer algo como esto. Fíjense que lo que hago es el tipo contador devuelve algo tipo contador. Entonces lo que se hace es hacer las operaciones, como es el operador de preincremento. Entonces primero se hacen las operaciones sobre x y y que corresponden a la misma clase, y después hago una copia de contador, y lo que hago es a ese contador pues le asigno los valores que contienen estos datos, pues para que sea una copia de él, y lo retorno, ¿cierto? Ahora, esto no es muy práctico que digamos. ¿Por qué? Pues porque igual funciona bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo voy a utilizar de esta forma. El mismo ejemplo está aquí, está este punto de acá, pero fíjense en algo. Aquí la idea es que yo defino una instancia nueva de contador que se llama con2 y llamo el operador, ¿sí? Y el resultado lo copio en esa instancia nueva, ¿cierto? Entonces, si por aquí ya me voy a incrementar, o sea, definí instancia de contador en con1, ya me invoqué el método incrementar de la instancia de la clase de contador que se llama con1, obtengo estos valores en x y y, llamo al operador de preincremento, ¿cierto? Y hago la copia. Sí, entonces esperaría yo que en con2 pues va a estar 4 y 8, y así funciona, listo. Ahora, lo que les decía, pues ustedes saben que realmente no hay necesidad de crear ese objeto temporal, ¿cierto? Existe dentro de las clases un puntero, cada una de sus clases tiene un puntero, que es el puntero dis. Y pues si tenemos ese puntero, la idea es sacar el máximo provecho que se pueda, porque pues esa operación que vimos allá necesitamos definir la instancia de la clase en donde va a tener que construirla, ¿cierto? Después hacemos la copia, y como estaba dentro de la función, entonces todo eso que se hizo va a ser destruido una vez se termine la función, en este caso la función del operador. Por lo tanto, la idea es utilizar el puntero de la clase dis, ¿cierto? Entonces sabemos que dis corresponde al puntero. Por ejemplo, si yo imprimo dis es la dirección del objeto, la dirección en la que está en memoria, en la que está almacenado el objeto, y asterisco dis es de referenciar ese objeto, es decir, que es el objeto como tal, los valores que tiene. O sea, que en el caso que uno vaya a retornar el objeto, lo que tiene que es, lo quiere retornar a través del puntero, pues hay que desreferenciarlo, listo. Aquí tenemos el ejemplo de cómo sería el cambio de la sobrecarga del operador más utilizando este concepto. Entonces hacemos el preincremento y simplemente retornamos el
valor o el contenido del puntero, que sería que corresponde al objeto, ¿cierto? Entonces, fíjense todo lo que hay en esta línea de código que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, a través del objeto con 1 se llama el método de sobrecarga. Aquí se hace la invocación. Aquí se hace el incremento de las variables que hicimos y se retorna el puntero, ¿cierto? El objeto, el valor del objeto a través del puntero, y eso se copia en con2. Entonces, se ahorran pues todos esos procedimientos adicionales solamente con hacer uso del operador, del puntero, perdón, this, que está definido por defecto en todas las clases. Ahora veríamos ahora cómo se hace la sobrecarga del operador de posincremento, ¿sí? Entonces realmente el posincremento, pues la diferencia es que primero se retornan los valores y después se hace la operación de incremento. Entonces en este caso pues lo que cambia es esto, vean acá. Fíjense que en el caso anterior escribíamos operador más y dejamos entre paréntesis pero con ningún parámetro de entrada. En este caso vamos a poner un parámetro que es entero y se va a llamar flag, ¿cierto? Esto lo que quiere decir, esto se hace únicamente para en el caso del operador de posincremento. Fíjense que en el caso del operador de preincremento no es necesaria esta variable. Esta variable de hecho se define pero nunca se usa, ¿sí? Es para decirle al compilador que esta implementación corresponde a la implementación del operador de posincremento, ¿sí? Entonces la forma de darse cuenta cuál es la del pre y cuál es la del post. Entonces claro, como primero hay que retornar el valor, ¿sí? Entonces el objeto, pues entonces lo que hago es definir una instancia de contador que se llama temp. Fíjense que estoy invocando el constructor de copia de la clase contador de la instancia temp, donde le voy a copiar this. This corresponde a la instancia pues de esta clase que están usando en este momento, ¿cierto? Y después de eso sí hago las operaciones que quiero, ¿sí? ¿Listo? Entonces lo que les decía, esa variable nunca se va a usar, ¿cierto? Porque lo que se hace pues en este caso es, creamos un objeto temporal de copia del objeto original, modificamos el valor de la variable del objeto original y retornamos el objeto de la copia temporal, ¿sí? Pues que fue esto que se hizo acá, ¿sí? Fíjense que esto no va a afectar a temp porque ya la copia se hizo antes de, por ende cuando vaya a hacer el retorno se va a retornar con los valores que tenía antes del incremento y se cumple entonces con el concepto de posincremento. Aquí vemos pues un ejemplo completo con los dos operadores sobrecargados, misma clase contador. Vamos acá donde tenemos el operador más, en este caso sería la sobrecarga del operador de preincremento y esta sería la sobrecarga del operador de posincremento. Entonces fíjense que aquí en la definición está la bandera, pero aquí están todas las definiciones de cada uno. Vamos a avanzar un poquito hasta la implementación de las operaciones. Aquí fue lo que vimos y aquí está la de posincremento. Entonces está todo comprimido, compactado aquí en la implementación de la clase, ¿cierto? Aquí no hay nada raro, es exactamente lo que les dije acá. Vamos a la de preincremento y la de posincremento se definen igual, solamente que tienen este parámetro de entrada acá, la de posincremento. Para usarla, pues ya normalmente, fíjense qué pasa, defino contador. Cuando la incrementa, entonces en x y y queda 2, 4, con 1. Después defino contador 2 y utilizo el preincremento, o sea que con 1 va a valer 4 y 8, pero con 2 van a valer 2 y 4, ¿cierto? Con 2. Bueno, están adelantadas las impresiones, ¿cierto? Aquí se hace las copias y se va a ver entonces que cuando se utiliza el posincremento el valor de con 1 se mantiene,
pero, perdón, el valor de con 1 se incrementa, y en cambio en valor de con 2 pues utilizo la que dan el valor antes de que se fuera el incremento. Entonces fíjense la diferencia que hay entre utilizar el operador de preincremento y de posincremento. ¿Listo? Nuevamente pues queda mucho más elegante este tipo de implementaciones, pero pues hay que saber qué se está haciendo. ¿Listo, muchachos? Ya aquí pues lo que les decía, que la idea de los de sobrecargar los operadores pues no es confundir la gente, ¿cierto? Porque como yo me puedo poner, tengo el poder de sobrecargar los operadores, entonces la idea no es que para multiplicar matrices entonces yo utilice un operador raro como el más, o para imprimirlos utilice el menos, cosas así, ¿no? Pues cosas que sean coherentes, ¿cierto? Pues que yo tenga poder de sobrecargar estos operadores, pues no hay ningún problema. Pues no me da, no es bueno que yo, ¿cómo decirlo?, utilice mal ese poder, y lo que haga es confundir la gente cuando la implementación, el resultado de la implementación pues no se ve como intuitivo, entonces algo quedó como malito por ahí en algún lado. Les decía entonces que hay algunos operadores que no se pueden sobrecargar. Operador punto, les hablaba, el if aritmético, el size of, el operador scope y el operador puntero a miembro de un objeto, por ejemplo, no se puede sobrecargar. ¿Por qué? Pues tienen comportamientos muy específicos que no es buena idea, o ya simplemente como están tan arraigados y son del lenguaje mismo, entonces no es buena idea que los cojamos y los sobrecarguemos. El último tema entonces es la sobrecarga de dos operadores. Por ejemplo, en el caso anterior se operaba sobre el mismo objeto, aquí ya la idea es que se operan sobre dos objetos u operandos, ¿cierto? Pero en este caso pues por lo general la operación se define al primer argumento y se asume pues que los del lado, los contiguos, son los que con los que se operan, ¿cierto? Ejemplo, el operador más. Aquí tenemos una implementación, la misma de antes. Bueno, se le eliminó la sobrecarga de los operadores de preincremento y posincremento, se puso el ejemplo del operador más. Como ven, entonces los parámetros de entrada son similares a cuando se utiliza sobre el constructor de copia. La entrada de estas funciones, de estas sobrecargas, es una instancia de la clase que va a entrar por referencia. ¿Listo? Vamos a ver la implementación. Esto ya ustedes la saben. Vamos a pasarlas rápidamente y llegar aquí. Entonces vean, tengo la función. Lo que hago es definir una instancia temporal de esa clase y decir que en esa instancia voy a hacer la copia, pues voy a hacer la asignación de los valores y la operación al mismo tiempo. Es decir, fíjense aquí, hago que la variable a la que le voy a operar, ¿cierto?, más lo que traigo de la clase a la que le voy a sumar. Entonces en este caso pues traigo el valor de x de la clase o del operador que está contiguo al más, que sería por ejemplo a más b, entonces aquí estaría b, aquí voy y traigo a x de b y traigo a y de b y se lo sumo a los x y y de la instancia temporal que creé, ¿cierto? Y retorno ese valor, ¿cierto?, que va a corresponder a los valores sumados. Nuevamente puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Por eso decía pues que aquí puedo sumarle 8, 25, o coger otra cosa rara, o hacer un condicional, un subprograma que haga cosas raras, pero pues la idea no es esa, ¿cierto? Lo que gana uno pues es este tipo de implementaciones pues que quedan bonitas, elegantes. Nuevamente tengo dos instancias de la clase contador, con 1, con 2, y voy a decir que con 3 es igual a con 1 más con 2, ¿cierto? Que pues obviamente si inspecciono los valores, pues x y y con 1 son 5 y 3, x y y de con 2 son 6 y 9,
y x y y con 3 pues correspondería a la suma de x y y de cada uno de los anteriores, ¿cierto? Que en este caso pues corresponde a 11 y 12. Ahora, el operador igual es algo que tener en cuenta, pues que puede ser similar pues al asunto del operador de copia, ¿cierto? Del constructor de copia, perdón. Pero yo lo puedo sobrecargar si quiero también, ¿sí? Como lo copio, pues realmente el problema no es copiarlo, sino que el asunto ya es cuidarnos de qué es lo que vamos a igualar, ¿cierto? En este caso, pues las igualaciones se asume, ¿cierto? Que no es el caso en todos los casos. Que si yo voy a copiar cosas, pues yo tengo instancias de la clase X, por decirlo así, y tengo muchas instancias de la clase X, entonces no hay problemas. Si yo hago una copia, supongamos que tengo una instancia que se llama A y la otra instancia se llama B, entonces yo puedo decir que A es igual a B, ¿cierto? Pero en este caso, pues más adelante nos vamos a dar cuenta que yo puedo hacer igualaciones entre cosas que no son necesariamente lo mismo, ¿cierto? Entonces en ese caso, perdón, yo tengo que darme cuenta que sobre todo la asignación de memoria se haga correctamente, porque puede que se deba acceder a memoria dinámica, y como se debe acceder a memoria dinámica, si no se tiene en cuenta que lo que yo estoy igualando sea correspondiente, pues voy a tener incongruencias y voy a generar problemas en tiempo de ejecución, ¿cierto? Ok, entonces por lo general si son del mismo tipo pues no hay problema, porque siendo del mismo tipo pues si se utiliza memoria dinámica en los dos instancias pues va a hacerse el distanciamiento de la memoria dinámica y se tuvo que haber hecho la asignación de memoria en, de la misma forma, por lo tanto debe estar garantizada, ¿sí? Entonces no hay problema con eso. Como les decía, más adelante cuando veamos el concepto de herencia vamos a dar cuenta que sí hay un poquito de problemas con esto, pero hay cositas desde lo conceptual que nos ayudan a que no tengamos problemas con esto. Listo. Entonces aquí tenemos ejemplo de una definición del operador igual. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, esto. Vean aquí qué puede pasar. Yo puedo decir que A es igual a A, ¿cierto? Que sería este caso. Entonces que si el puntero de la clase es igual a la instancia del parámetro de entrada, pues simplemente retorna lo mismo. Y si no, pues entonces haga la copia que yo quiera. En este caso lo que yo quiero hacer es copiar a X y a Y, pero yo podría copiar lo que quiera. Y nuevamente podría hacerle cualquier cosa aquí, más, menos, etcétera. Entonces no hay problema. Ok, entonces como pueden darse cuenta, muchachos, pues el asunto de los sobrecarga de operadores no es más ni menos que funciones que utilizan la palabra reservada operator y el operador que tiene que se quiera sobrecargar. Es una función realmente, ¿cierto? Es una función. Lo que pasa es que, como vimos, pues nos dan la oportunidad de hacer, digamos, vamos a decir, esas excepciones en las reglas sintácticas y utilizar gramática, pues, vamos a decir, diferente, que es hablar de operaciones utilizando operadores matemáticos, ¿cierto? Y no simplemente recurrir al nombre de una función, sino que puedo utilizar el operador como tal. Hay que tener cuidado, pero se puede hacer.